Me, me aprovecho de presentar. Mi nombre es Diego Arancilla, yo soy kinesiólogo de profesión, soy el actual supervisor regional para el EAME en la coordinación de Senamo O'Higgins y soy el encargado de la estrategia COVID-19 en los establecimientos de larga estadía acá en la región. Entonces, el objetivo de la reunión de hoy día es poder reunirnos a conversar un poquito, a revisar de manera muy global lo que son las indicaciones, restricciones, obligaciones y permisiones que tiene el plan paso a paso y cuáles son las medidas de prevención que nosotros pudiésemos aplicar con el fin de poder llevar a cabo de manera muy segura lo que son los reencuentros en estas aperturas presenciales de los clubes del adulto mayor, en la participación de ustedes como clubes del adulto mayor. Entonces, inicialmente solamente comentarles que el plan paso a paso es una estrategia gradual para poder enfrentar lo que es la pandemia según la situación sanitaria en cada comuna, en cada región o en cada sector geográfico que hay, ¿ya? Entonces, este plan contempla 4 fases que son graduales, que van desde el paso 1 o la fase de cuarentena hasta el paso 4 o la fase de apertura, con distintas libertades, últimamente para quienes de manera muy responsable y muy solidaria también cumplieron con su esquema de vacunación contra el COVID-19. Entonces es importante mencionar que este plan, de acuerdo a las distintas fases, tiene ciertas restricciones, ciertas obligaciones y también ciertas permisiones para poder llevar a cabo distintas actividades. Y también comentar que el avance o retroceso entre una fase u otra depende mucho de cómo sean los indicadores epidemiológicos de la comuna en la que estamos, la cantidad o el plan de vacunación de cómo se está desarrollando en el sector geográfico y también muy importante y va a depender de la cantidad o la incidencia o porcentaje de casos activos de coronavirus que hay en el sector, ¿ya? Entonces la idea es que nosotros podamos revisar de manera muy global, como les comento, pero que también quede súper claro lo que nos entrega cada fase, desde la fase 1 o la fase de cuarentena hasta la fase 4, y después revisar un poquito los mecanismos de prevención que podemos aplicar para llevar a cabo estos reencuentros seguros. Entonces, lo que tenemos inicialmente, como bien les mencioné hace un instante, y que la nueva actualización del plan paso a paso viene de la mano también con diversas libertades, entre comillas, que nos pueden generar la obtención de un pase de movilidad. ¿Ya? Este pase de movilidad es un pase que certifica que se ha realizado el cumplimiento del esquema completo de vacunación, ¿ya? Este pase se obtiene a través de la página mevacuno.gov.cl y solamente hacer la salvedad que para personas mayores de 70 años, el carnet de vacunación, que es el carnet que nos entregan al momento que empezamos con el proceso de inoculación, podría servir como un documento de respaldo en caso de llevarse a cabo algún tipo de fiscalización o solicitud del documento, solamente para mayores de 70 años, ¿ya? Entonces, en la primera fase, en la fase de cuarentena, o en el paso 1, a modo general, lo que es el desplazamiento general, con este pase de movilidad que les comenté hace un momento, que es este documento que nos certifica el cumplimiento del esquema completo de vacunación, tenemos que con este pase de movilidad nosotros podemos llevar a cabo el desplazamiento eh, en todo el territorio que está en cuarentena, o sea, compras de insumos en el supermercado, compras de insumos médicos en una farmacia, desplazamiento a alguna casa particular en caso de fiscalizaciones, con este carnet de movilidad, yo podía hacer el desplazamiento de lunes a domingo en el caso de que tuviesen que hacerme algún tipo de fiscalización, ¿ya? Sin este pase de movilidad o sin el cumplimiento completo del esquema de vacunación, está prohibida la circulación dentro de un terreno que está en cuarentena, ¿ya? En el caso que tengamos que hacer asistencia a la compra de insumos básicos o a alguna farmacia, tuviésemos que obtener permiso de acceso a través de la página de comisaría virtual. Principalmente y atingentemente también es bueno mencionar que para los mismos desplazamientos generales la fase de cuarentena está totalmente prohibido hacerlo viajes interregionales y lo que hay permisión durante toda la fase es la posibilidad de salir a hacer actividades al aire libre en la franja horaria de la banda del Elige Vivir Sano, ¿ya? Que nos permite hacer actividades deportivas al aire libre, como deportes, como paseo, entre las 5 de la mañana a las 9 de la mañana, de lunes a viernes, y este horario se puede extender hasta las 11 de la mañana los fines de semana, ¿ya? Siguen en fase de cuarentena prohibición para visita en casas particulares, para apertura de restaurantes, cafés, gimnasio, entre otros. Y específicamente en el paso 1 de la fase de cuarentena, en cuanto a las actividades presenciales de los clubes del adulto mayor, el plan nos indica que con pase de movilidad o sin pase de movilidad está totalmente prohibido el funcionamiento, ¿ya? En el paso 2, o en la fase de transición, con respecto al desplazamiento general,
acá el paso o el plan nos indica que está permitido cualquier tipo de desplazamiento de lunes a viernes sin ningún tipo de restricción y sin ningún tipo de documento al yo querer llevar a cabo estos ingresos a los supermercados, a la farmacia o al comercio si es que estuviese abierto, ¿ya? Solamente restricción de cuarentena los días sábados, domingos y los días feriados. Si yo tuviera el pase de movilidad o esta certificación de el esquema de vacunación completo, estos días sábados, domingos, feriados también podría hacer la movilización o el documento de respaldo para poder ingresar a estos sectores si es que así lo tengo que realizar, ¿ya? Y la primera permisión que nos entrega el pase o el carnet de movilidad es que en fase 2 estarían permitidos realizar los viajes interregionales, ¿ya? A comunas que también se encuentren en fase 2 o transición, en fase 3 o preparación, y en fase 4 o fase de apertura, ¿ya? Y solamente mencionar que para estos desplazamientos interregionales se pide que aparte del carnet de movilidad se pueda acompañar el proceso con un pasaporte sanitario que se obtiene a través de la página c19.cl, ¿ya? Sin pase de movilidad, sin un documento que acredite o certifique el esquema de vacunación completa, no están permitidos estos viajes interregionales. Entonces, la primera permisión que tenemos con el acceso a este carnet de movilidad o la persona mayor a 70 años que tenga su carnet de vacunación es poder hacer estos viajes interregionales a fases que estén en la misma fase 2 o superiores a esta. ¿Y qué nos dice la fase 2 o el paso 2 o la fase de transición con respecto a las actividades presenciales en clubes del adulto mayor? Es que específicamente el pase o el plan nos indica que aquí se empiezan a aperturar ya las instancias de poder reunirse de manera presencial. Entonces el pase nos dice a nosotros que en fase 2, en fase de transición, el paso nos permite tener un máximo de 5 personas presenciales en una sede o en un club del adulto mayor, ¿ya? Sin ningún tipo de documento de corroboración con respecto al plan de vacunación, ¿ya? 5 personas que pueden estar las 5 vacunadas, pueden no estar vacunadas, 3 vacunadas, 2 vacunadas, no lo especifica, solamente un máximo de 5 personas. Pero la primera permisión que entrega el plan paso a paso con respecto a la fase 2 es que si nosotros mapeamos el grupo de participantes y nos damos cuenta que la mayoría está vacunado, el aforo se puede duplicar. O sea, pasamos de un máximo de 5 a un máximo de 10 personas que pueden estar en el mismo sector compartiendo, si es que todo el porcentaje de las 10 personas están con su esquema de vacunación completa comprobable, o con este carnet de vacunación en caso de mayores de 70 años, o con el pase de movilidad, ¿ya? Ahora, puede ser, y a lo mejor se va a elevar la consulta, ¿qué pasa si de los 10 personas hay 9 que están vacunadas y una que recién se inoculó el día de ayer, pero todavía no tiene su carnet o su pase de movilidad y, por ejemplo, es menor de 70 años? Nosotros mapeamos este tema con la gente de Seremi de salud local y que va a ser muy autónomo y tienen que revisarlo también en las regiones. Para efectos de fiscalización se va a hacer un seguimiento similar a las permisiones que hay con el tema del plan de vacunación. Si más del 80% del porcentaje de las personas participantes está con el proceso de vacunación completo, podrían hacer la asistencia de igual manera, ¿ya? Pero siempre y cuando, hay dos puntos que son muy relevantes de consignar, que si se permite las 5 personas o se duplican por 10 personas el aforo, estando todas con la vacunación completa, esto va a depender mucho de cómo sea la infraestructura o el sector en el cual ustedes se van a reunir y que este permita mantener un distanciamiento ideal de 1 metro lineal entre cada participante, ¿ya? Y para mismos efectos, con pase de movilidad o sin pase de movilidad, en la fase 2 está prohibido el funcionamiento de clubes del adulto mayor los sábados, domingos y los feriados, ¿ya? En el paso 3, o la fase de preparación, es importante mencionar que para desplazamientos generales están permitidos sin restricción de lunes a lunes, ¿ya? No tenemos que presentar ningún documento anexo, ni pase de vacunación, ni ningún mecanismo de respaldo para poder acceder al comercio, para poder acceder a los supermercados, para poder hacer visitas a casas particulares, ¿ya? Se mantiene el mismo mecanismo que conversamos un rato atrás, que para hacer estos viajes interregionales se debe acompañar este pase de movilidad con el pasaporte sanitario que se obtiene a través de la página c19.cl, ¿ya? Y la única prohibición específica que es importante manejar acá es que en fase 3 están prohibidos los desplazamientos a comunas que estén en cuarentena. Principalmente, ¿por qué? Porque nosotros sabemos que a medida que va aumentando el paso de la comuna a una fase superior, es también indicativo que, como lo vimos al principio, el porcentaje de casos activos de coronavirus en la comuna es relativamente bajo. Entonces, el riesgo que tenemos nosotros de salir en una fase 3, donde la cantidad de contagio es mucho menor, a asistir a una comuna que esté en cuarentena, donde el porcentaje de casos activos es muy alto,
el riesgo inminente que podamos compartir con algún grupo de personas y hayan personas contagiadas y volvamos nosotros en cierta forma a contagiar o difuminar el virus en una fase que tiene el panorama más o menos controlado, es un riesgo inminente. Por eso se pone prohibición de traslados interregionales de una fase 3 a una fase en cuarentena. ¿Y qué nos dice el paso 3 o la fase de preparación con respecto a la apertura o las actividades presenciales en clubes del adulto mayor? Y principalmente nos habla que el plan nos entrega la libertad de juntar o reunir un máximo de 10 personas sin ningún tipo de documento de respaldo para actividades presenciales en clubes del adulto mayor. Ahora, nuevamente, como lo vimos en la fase 2, si tenemos o mapeamos que hay más de 10 participantes o la infraestructura permite juntar una mayor cantidad de personas y si todas están con el proceso de vacunación completa, este aforo puede duplicarse a 20 personas. 20 personas donde todas cuenten con su esquema de vacunación o algún respaldo, que es nuevamente el carnet de movilidad o el carnet de vacunación en caso de ser personas mayores a 70 años. Y vuelvo a recapitular, siempre y cuando la infraestructura en la que me vaya a reunir permita mantener un distanciamiento lineal de 1 metro mínimo entre cada participante y tenga un buen proceso, un buen mecanismo de ventilación. ¿Ya? Lo vamos a comentar más adelante porque es tan importante mencionarlo, porque si tenemos algún sector, por ejemplo, es una sala de reuniones muy pequeñita, de 5 por 5 metros, donde estamos en fase 3 y están todos vacunados, y queremos meter 20 personas donde no somos capaces de mantener un distanciamiento ideal, el panorama se nos complica un poco y tenemos que echarle mano a la revisión de protocolos o periodización de la participación de los integrantes de manera graduada. Y por último tenemos la fase 4, o el paso 4, o la fase de apertura, que nos indica principalmente que para actividades presenciales del adulto mayor, el paso nos permite un máximo de 20 personas en total, ¿ya? Sin ningún tipo de documento de respaldo. Y este aforo, al igual que los pasos anteriores, se puede duplicar a un máximo de 40 personas si todas estas cuentan con un protocolo o algún documento que corrobore que están con su esquema de vacunación completa, ¿ya? Y podemos llevar a cabo reuniones de 40 personas, sí, siempre y cuando también la estructura o infraestructura lo permita. Ya si hay uniones comunales o clubes del adulto mayor que tienen o se juntan en algún gimnasio o en algún aula magna donde los espacios permiten disponer mesas, hacer separaciones ideales, generar un buen protocolo de ventilación, la posibilidad de llevar a cabo estas actividades se puede realizar. Si los espacios son más reducidos, hay que evaluar también de qué manera podemos llevar a cabo algún protocolo para hacer el retorno seguro y también con distribución de los grupos de manera semanal. Entonces, lo que nosotros sabemos es que, y como revisamos recién, hay ciertas restricciones, hay ciertas permisiones y hay ciertos aforos que hay que cumplir de acuerdo a lo que nos entrega o nos pide el plan paso a paso, ¿ya? Pero también hay ciertas medidas de precaución y de prevención que nosotros tenemos que tener súper en cuenta para poder llevar a cabo de la mejor manera estos reencuentros seguros, ¿ya? Y como comentamos en la mayoría de los pasos o de las fases, el tópico que siempre se repite es el protocolo de seguridad, el distanciamiento lineal, distanciamiento lineal, distanciamiento lineal. ¿Ya? Entonces yo quiero que revisamos un poquito cuáles son los mecanismos de prevención ideales para que estos reencuentros sean realmente seguros y no tengamos los riesgos de generar algún tópico de contagio en las comunas o en los grupos, sobre todo los grupos que son mucho más grandes. Entonces acá tenemos un documento que es extraído del diario oficial. Esta es la última actualización que tenemos oficial del plan paso a paso. Y parte del documento que es súper largo. En un punto hace referencia sobre el uso de la mascarilla. Y acá solamente quería leerles este extracto que tenemos acá, que dice, uso de mascarilla en espacios cerrados. Dispóngase el uso obligatorio de mascarilla para todas las personas en espacios cerrados, independiente de la naturaleza del espacio y de la actividad que allí se realice. Entonces tenemos el primer tópico a consignar, que sería el uso de la mascarilla. O sea, dejamos ahí el remanente de uso de mascarilla, que a este tiempo, con el tiempo que llevamos de pandemia, ya la mascarilla pasó a ser parte del outfit o de la vestimenta normal con la que teníamos que salir para todos lados y algo que tenemos muy institucionalizado, ¿ya? Uso mascarilla. El mismo documento, y un segundo punto a mencionar, que también se repitió mucho en la descripción que nosotros hicimos, fue el tema respecto al distanciamiento entre personas. Entonces, ¿qué se dice acá? Dispóngase que todas las personas deben mantener un distanciamiento físico mínimo de 1 metro lineal entre sí.
Entonces, ¿por qué se repite el distanciamiento? ¿Por qué se repite el uso de la mascarilla y que lo escuchamos constantemente en la televisión? Lo refuerza la subsecretaria de Salud, lo refuerza el ministro de Salud, lo refuerzan los sectores de comercio donde nosotros asistimos, de mantener la distancia, de ocupar mascarilla, y esto se puede ejemplificar con un gráfico o una imagen. Por ejemplo, acá tenemos que el primer ejemplo es que si hay un caso positivo que está en contacto con una persona sana, por ejemplo, yo fuera la persona sana, si yo estoy en contacto con un caso positivo y ni yo como persona sana, ni el caso positivo ocupamos mascarilla, la posibilidad que yo como persona sana me contagie es súper alto, es cercano al 90%. O sea, el riesgo de contagio al compartir con una persona que esté contagiada sin ningún mecanismo de protección bucal, como una mascarilla bucal nasal, la posibilidad de contagio es inminente, o sea, muy, muy alta. Si en el segundo ejemplo que tenemos acá, el caso positivo comparte conmigo, pero yo como persona sana y como sé que tengo que hacer un mecanismo de cuidado constante, yo ocupase mascarilla, la posibilidad de contagio reduce gradualmente a un 30%. ¿Sigue siendo un riesgo súper alto? Sí, pero probabilidad de contagio reduce versus no tener que usar ningún mecanismo. El tercer ejemplo, si el caso positivo llegase a usar mascarilla y yo como persona sana no ocupo mascarilla, el riesgo que tengo yo como persona sana de contagiarme reduce sustancialmente un 5%. O sea, tenemos un riesgo medio, pero relativamente bajo de contagio. Y por último, el último ejemplo es que si el caso positivo, ¿ya?, que puede ser sintomático o asintomático, está ocupando mascarilla y yo como persona sana también ocupo mascarilla, la posibilidad de que yo me contagie, el riesgo de contagio es de un 1.5%. O sea, es un riesgo demasiado bajo, súper, súper bajo, y es un mecanismo de seguridad que tenemos. Y si a este último ejemplo le sumamos que la persona positiva está usando mascarilla, yo como persona sana también estoy usando mascarilla, y mantenemos un cierto distanciamiento entre ambos, el riesgo de contagio se reduce casi a cero, ¿ya? Por eso la importancia de reforzar estos mecanismos constantes del uso de la mascarilla y del distanciamiento lineal. Ahora, ¿por qué es importante reforzar estos puntos, reforzar o que sepan también el trasfondo técnico del por qué se les pide estos mecanismos? ¿Ya? Tenemos que, o sabemos que el SARS-CoV-2, que es la enfermedad del coronavirus, que genera el coronavirus, tiene dos vías de contagio, y esto es súper importante que lo manejen, ¿ya? El primer mecanismo de contagio es un contagio por gotitas, son todas estas gotitas que salen mediante la tos, el estornudo, o solamente por el hecho de hablar. De hecho, ahora que yo estoy frente al computador, si yo mirara microscópicamente la pantalla de mi computador, mi teléfono celular, la carpeta que tengo al lado del escritorio, lo más probable es que microscópicamente esto debería estar lleno de gotitas, porque son gotitas que expelen y salen al hablar. La particularidad de estas gotitas es que estas gotitas solamente se desplazan hasta 1 metro y caen, ya no se mantienen en suspensión en el aire. Y el segundo mecanismo de contagio es el contagio por contacto. Nosotros sabemos que estas gotitas que pueden salir en algún momento se van a posar en objetos en superficie inerte, como las tazas, los vasos, la ropa, los muebles, las mesas, o los artículos electrónicos, en este caso que les mencioné recién. Entonces, nosotros sabemos que este agente infeccioso se puede mantener vivo, estas gotitas que caen pueden estar vivas por muchas horas de acuerdo al sector en el que caigan, ¿ya? Entonces, el objetivo siempre para estos efectos va a ser cortar esta cadena de transmisión del virus. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos el corte de transmisión? Si sabemos que esto puede contagiarse por gotita o por contacto de esta gotita a la superficie, lo vamos a revisar a continuación. Entonces la pregunta siempre es, ¿cómo prevengo yo este tipo de contagio? Entonces, como nosotros sabemos que principalmente los mecanismos de contagio son dos, o por gotitas o por contacto, sabemos que por gotitas, el contagio por gotitas puede ingresar vía ocular, vía nasal o vía bucal. Entonces, el primer mecanismo para poder prevenir o contar el foco de transmisión sería el uso exclusivo de una mascarilla, ¿ya? Idealmente una mascarilla quirúrgica, ¿ya? Esta es la mascarilla quirúrgica, si la alcanzan a apreciar ahí. Entonces, la mascarilla quirúrgica tiene la particularidad, por lo general, no todas, de contar con 3 capas, una triple capa, ¿ya? La capa más externa, o la capa de fuera, que por lo general es de color azul, de color verde, es la capa repelente a los fluidos. De hecho, si yo tomara una mascarilla y yo atomizara con agua, o la mascarilla, la parte esta azul, repelente al fluido, estuviera en contacto con alguna gotita de saliva que sale al conversar o al hablar o al estornudar, la probabilidad de que esa gotita se quede pegada en el sector coloreado repelente es muy bajo.
ya porque como es repelente es como las parcas, si la parca es repelente al agua, la posibilidad de que esa gotita ingrese o se mantenga pegada es muy baja. ¿Qué es lo que hace la repelencia? Elimina, barre el fluido. Acá pasa exactamente lo mismo, ¿ya? La capa más externa es la capa repelente fluido. La capa más interna es una capa de celulosa un poquito más gruesa y principalmente genera el efecto de barrera. La capa que está entre medio divide la capa externa de la capa interna. Y por último, tenemos la capa interna de la mascarilla, que por lo general es la capa blanca que se ve, ¿ya? Y esta tiene la particularidad que absorbe la sustancia. Entonces, claro, tiene un efecto muy, muy lógico, porque si yo me coloco una mascarilla con la parte blanca hacia adentro que absorbe los fluidos, la posibilidad de que yo al conversar, hablar, se genere vapor de aire es súper alto. Entonces, si sabemos que esa parte blanca es absorbente, al tener el vapor de aire en constante contacto con la parte absorbente, la posibilidad de que mi boca o mi sector vocal esté húmedo es súper bajo, porque eso al final lo absorbe todo la parte absorbente. Ahora, ¿por qué es importante le menciono el tema de las capas o cómo colocarse la mascarilla? Porque ¿qué pasa si yo me doy vuelta a la mascarilla y me coloco la parte azul hacia adentro y la parte blanca hacia afuera? Lo primero que va a pasar, que como la parte azul es la parte repelente a los fluidos, si la parte azul está en contacto con el vapor de aire, la posibilidad de que yo mantenga constantemente la cara húmeda o esos vapores de aire discurran por la cara es muy alta. Y como colocamos la parte absorbente hacia afuera, si la colocamos al revés, si lo colocamos la parte blanca hacia afuera, eh, la posibilidad de que caigan partículas de coronavirus y no repelan, sino que se mantengan constantemente ahí y después por una mala manipulación de la mascarilla me toque la mascarilla, me mueva la mascarilla, me la baje, me la guarde, me la vuelva a colocar, la posibilidad de que se transmita el contagio de la mascarilla hacia las manos y de las manos hacia todo lo que tocamos es súper alto. Entonces, por una mala colocación de la mascarilla, podemos generar un riesgo mayor que quizá el siquiera tener que usar o no usar mascarilla. Por eso es importante que se maneje, ¿ya? Y quizás ustedes se van a preguntar, oye, pero no todas las mascarillas son de color, pues tenemos mascarillas que también son blancas, por los dos lados. Entonces, ¿cómo discrimino para qué lado me coloco la mascarilla? ¿O cuál es el lado repelente o el lado absorbente? Si ustedes se dan cuenta, esta mascarilla que muestro ya acá, por lo general, el punto de colocación es el puente nasal. Nosotros sabemos que todas estas mascarillas arriba tienen un sellado, ¿cierto? Tenemos un sellado que es como un alambrito que sella y permite que los fluidos no salgan y tampoco ingresen. Si nosotros colocamos esta mascarilla de buena manera con la parte de color hacia afuera, nosotros podemos observar que la mascarilla genera un efecto como unas tablillas, como una escalerita, que tiene mucha lógica también, porque si esta parte azul es la parte repelente, todos los fluidos que caigan a esta mascarilla deberían barrer, repeler hacia abajo. Si tenemos un efecto ergonómico como este efecto de tablilla, la posibilidad de que la gotita caiga y se deslice es mucho más alta. En cambio, le invito también que lo puedan revisar los que tengan alguna mascarilla disponible a mano. Si ustedes dan vuelta a la parte blanca y se colocan la parte hacia afuera, ya no se genera este efecto de tablilla, ¿ya? Se genera un efecto de bolsillo, ya las tablillas quedan vueltas hacia arriba. Entonces sabemos que como es la parte absorbente, la posibilidad de que alguien esté contagiado y me dispara una gotita de saliva y esa gotita se absorba en ese sector y por los efectos de los bolsillos se mantenga constantemente durante muchas horas es muy alto. Entonces el riesgo de contagio siempre va a ser mayor. Por eso es importante que ustedes manejen y sepan para qué lado se coloca la mascarilla, por qué tiene un color o no otro, o por qué tiene estas diversas formas, para que ustedes puedan evidenciar y también corregir a las personas que están ocupando de mala manera este instrumento que es muy relevante para prevenir el contagio. Entonces, el uso de la mascarilla. Idealmente una mascarilla quirúrgica. ¿Por qué? Porque es de más fácil acceso, porque todavía es de bajo costo y porque son desechables. O sea, las podemos utilizar y las podemos eliminar sin ningún problema. Y también el distanciamiento mínimo de 1 metro lineal. ¿Por qué de 1 metro lineal? Ahora lo entendemos, porque sabemos que estas gotitas no viajan más allá de 1 metro. Entonces la posibilidad de que estemos compartiendo con alguna persona y en cierto punto la persona se baje o no ocupe la mascarilla, la posibilidad de que las gotitas viajen mucho más allá es muy escasa, es muy menor. Entonces manteniendo un distanciamiento ideal más un mecanismo preventivo con una mascarilla, se reduce al máximo la posibilidad de contagio. Y como también sabemos que el segundo contagio es por contacto, por estas gotitas que pueden caer en esta superficie inerte, es súper importante mencionar la relevancia que tiene el lavado de manos, ¿ya? Si nosotros hiciéramos una pirámide de prioridades con respecto a los puntos fundamentales de prevención o de mitigación o de freno del coronavirus, el puntal principal, la cúspide de la pirámide, debiese ser el lavado de manos, ¿ya? Porque sabemos que nosotros todo lo tocamos. Entonces la posibilidad
de tener contagio o de apoyarme en una superficie que esté con contagio, tomar un artículo que a lo mejor fue manipulado por la persona y que esté con contagio, y que esa mano después me la lleve al ojo, me la lleve a la cara, la posibilidad de contagio es muy grande. Entonces, cuando nosotros tenemos un buen mecanismo de higiene de mano, la posibilidad de frenar, de romper las partículas de coronavirus directamente en el foco de infección, que son las manos, es súper alta, ¿ya? Hace un tiempo atrás sabíamos que cada cierta ratio de lavado de manos con alcohol gel, nosotros teníamos que hacer un lavado profundo de manos, pero ahora se sabe que el alcohol gel con el jabón genera un efecto similar. O sea, la posibilidad de ocupar alcohol gel minimiza los tiempos de ejecución y genera mayor adhesión con respecto al proceso. Ya es mucho más fácil colocarse un shot del alcohol gel y mientras me voy desplazando a otro sector, generar una higiene completa de manos. Pero es súper importante que para que esta cuestión sea efectiva, la higiene que yo hago con el alcohol gel tiene que seguir cierto tiempo, porque resulta que de repente vamos al centro, entramos al supermercado, nos echamos alcohol gel, nos limpiamos la mano y listo, ¿ya? Esto tiene que seguir un mecanismo donde se higienice todo, la superficie de las manos, el dorso de las manos, los pliegues interdigitales, que este proceso por lo general se demora entre 15 a 20 segundos, hasta que se seca completamente el alcohol gel. Entonces el proceso lo puedo repetir infinidad de veces hasta que las manos se vean un poco sucias. Ahí sabemos que tenemos que hacer una limpieza profunda para limpiar el mecanismo superficial que tenemos, que ya no va a generar ningún efecto aparente. Y por último, muy relevante, como nosotros sabemos que estas gotitas pueden posarse en estas mesas, en los vasos que ustedes van a compartir, en los objetos que van a utilizar, es importante manejar un buen protocolo de limpieza y una post-desinfección, ¿ya? Si a todos estos mecanismos, como el uso de la mascarilla, el distanciamiento, entre 1 metro entre persona y persona, el lavado constante de manos y la limpieza y desinfección, nosotros le sumamos la ventilación, un buen mecanismo de renovación de aire constante, la posibilidad que tenemos de contagio se reduce al mínimo, al mínimo, al mínimo. Entonces, nosotros solamente conseguir ciertos puntos ideales de precaución, tenemos la posibilidad de reducir el nivel de contagio con las personas que vamos a compartir. Ya, entonces acá les comparto esta parte del documento y principalmente acá hacer la referencia que hay que tener súper claro que previo a un proceso de desinfección nosotros debiésemos llevar a cabo un proceso de limpieza de superficie, una limpieza profunda. Entonces, los pasos idealmente a seguir serían que, como vamos a ocupar desinfectantes, que los desinfectantes son tóxicos, son corrosivos, como las disoluciones de cloro con agua, el amonio cuaternario, nosotros idealmente, la persona que llevase a cabo este proceso debiese ocupar unos guantes, idealmente colocarse alguna pechera si es que está disponible, y nosotros con el proceso de limpieza lo que se recomienda es hacer un barrido de todas las sustancias orgánicas e inorgánicas que estén en la superficie, ¿ya? Porque lo que sabemos actualmente es que si yo voy a desinfectar con cloro con agua, voy a desinfectar con amonio cuaternario, si yo no hago una limpieza previa antes de desinfectar, la posibilidad que, no sé, pues si queda un resto de comida, alguna superficie más o menos pegada, y yo paso un trapero con cloro solamente, la posibilidad de que haya coronavirus o que se haya posado partículas de coronavirus en ese resto de comida, yo después pase cloro con agua, la posibilidad de que el cloro desinfecte esa superficie es muy baja, porque lo que sabemos es que cuando hay estos restos de materia orgánica o inorgánica, como estos restos de comida, el cloro con agua y el amonio cuaternario se inactivan. Entonces la recomendación es que previo a una desinfección, nosotros hagamos una limpieza profunda. Se haga un barrido, se puede apoyar un barrido con algún detergente o un paño de agua profunda, cosa que por arrastre o por fricción nosotros podamos sacar todas estas manchitas o todo este polvo que se vea de manera superficial, ¿ya? Y después de esta limpieza profunda, nosotros podemos hacer la aplicación de los desinfectantes mediante el uso de atomizadores, mopas, traperos, paños de microfibra, cualquier cosa que ustedes quieran aplicarle líquido desinfectante. Y siempre es recomendable que las desinfecciones que ustedes vayan a realizar o las limpiezas previas a las desinfecciones vayan muy enfocados en lo que son los elementos de mayor uso o de mayor manipulación, como lo son las manillas, las puertas, las tazas de baño, las superficies, los escritorios, los elementos electrónicos, son todas estas cosas que nosotros vamos a estar en constante manipulación, ¿ya? Y eso hay que ponerle ojo y hay que reforzar la limpieza de esto. Si hay pasamanos en alguna sede del adulto mayor, que son segmentos que se ocupan, se manipulan mucho, hay que ponerle mucho más ojo a la limpieza y desinfección de esos segmentos, ¿ya?
Desinfectantes que son efectivos para combatir el COVID-19, tenemos principalmente dos, ya que son muy comunes y por el nombre ya se nos viene mucho a la memoria porque lo hemos utilizado y lo hemos pregonado durante todo el proceso de pandemia. Por un lado tenemos el hipoclorito de sodio, que es muy popular, conocido como cloro, ¿ya? Es el que más se utiliza porque es de bajo costo y de fácil acceso. Y tenemos también el amonio cuaternario, ¿ya? La característica de estos, como les comenté anteriormente, son productos tóxicos, son productos corrosivos, por eso la importancia de que la persona que se va a hacer cargo de llevar a cabo este procedimiento, idealmente utilice unos guantes y quizás pueda utilizar alguna pechera si es que está disponible, ¿ya? Como les comenté, también se inactivan con la materia orgánica e inorgánica. Si yo solamente desinfecto, no limpio, la posibilidad que esté limpiando sobre una superficie con comida y eso no me desinfecte el sector es súper alta, ¿ya? Y lo que sí hay que tener muy claro para estos efectos, que hay que preparar las soluciones, ¿ya? Y la disolución, por ejemplo, del cloro con agua, y también quiero que lo recuerden, lo pueden anotar ahí, el cloro, por ejemplo, para preparar una disolución de 1 litro de disolución de desinfectante, yo en 1 litro de agua debiese aplicar solamente 20 cc de cloro, o es extrapolable a 4 cucharaditas de cloro, ¿ya? ¿Qué es importante mencionar para estos efectos? Que cuando yo preparo esta disolución, yo tengo que dejar estabilizar esta mezcla, ¿ya? Esta mezcla yo la preparo tomo 1 litro de agua, le echo las 4 cucharaditas de cloro, y la tengo que dejar aproximadamente unos 30 minutos estabilizando antes de ocuparla, para asegurarme que todas las partículas de agua se van a impregnar de cloro, ¿ya? Y también es súper importante mencionar que estas disoluciones solamente tienen un proceso de duración máximo de 24 horas, ¿ya? Porque después el cloro se volatiliza. Entonces, el efecto que tenemos de desinfectante los días siguientes de la preparación es muy bajo. Si, por ejemplo, ustedes preparan un bidón de 5 litros por la cantidad de cloro que corresponda a agregarle estos 5 litros de agua para desinfectar toda la semana, lo más probable es que si la preparamos el lunes y queremos desinfectar de lunes a viernes, ya el martes, el miércoles, el jueves, los días siguientes, vamos a estar desinfectando prácticamente con casi pura agua. Entonces el efecto de desinfección va a ser mucho menor. Por eso la mezcla se preparan, se estabilizan, se utilizan y no se utilizan más allá de 24 horas. Si nos faltó al otro día, se vuelve a preparar la misma dosis, ¿ya? Y con el amonio cuaternario es exactamente igual. Con el amonio cuaternario también son 20 cc de agua son 20 cc de amonio por 1 litro de agua. O si hay alguna otra conversión, la idea es poder revisar bien el rotulado del amonio cuaternario o las indicaciones del fabricante. Y antisépticos efectivos contra el coronavirus. Acá también los antisépticos, mencionarle que son estas sustancias químicas, como por ejemplo el alcohol gel, que aplicadas sobre la piel o sobre una herida, reducen o eliminan, pero por completo los microorganismos que están posados ahí. Entonces, como nosotros sabemos que el coronavirus es un microorganismo que puede estar vivo durante muchas horas, es súper imperativo y relevante reforzar constantemente la importancia que tiene el lavado de manos, ¿ya? Y acá mencionarles que el alcohol gel es exclusivamente para el lavado de manos, ya no es para desinfectar las mesas, desinfectar celulares, desinfectar superficies, es para el lavado de manos, ¿ya? Y les comenté también la importancia de ocuparlo para el lavado de manos porque como es de fácil acceso y podemos colocar puntos estratégicos de alcohol gel en diversos sectores, permite ahorrar tiempo, porque al higienizarlo, por ejemplo, al ingreso de la reunión del adulto mayor, permite que mientras voy acercándome al sector donde me voy a colocar, me permite hacer una higiene completa de manos sin tener que asistir, por ejemplo, a un baño y hacer 40 segundos el procedimiento, ¿ya? Genera muy fácil aplicación y mucha adherencia del proceso. Y también acá tenemos el alcohol al 70%, que acá lo mencioné, que idealmente se puede utilizar quizás para hacer desinfección de los teléfonos celulares. Lo que sabemos es que cuando aplicamos estas toallitas desinfectantes y queremos limpiar un teléfono o limpiar un computador, una nos va a quedar húmedo mucho rato y la posibilidad de riesgo de falla de los artículos electrónicos es muy grande. Entonces, la ventaja que tiene el alcohol al 70% es que se seca súper rápido y también permite una desinfección de la superficie electrónica, por ejemplo. Y como sabemos que ya el teléfono es transversal y todos ocupamos y vivimos con el teléfono, la posibilidad que en los clubes del adulto mayor llegue el teléfono y dejemos el teléfono encima de la superficie es súper alto, ¿ya? Si nos higienizamos bien las manos al ingreso y no higienizamos, por ejemplo, un teléfono, la posibilidad de que el teléfono haya estado en contacto con algo de contagio también es súper alto. Entonces, una recomendación es que también lo revisamos acá en la región, es la posibilidad, si es que está la posibilidad solamente, de contar con tórrulas de algodón
que se les puede echar un poquito de este alcohol al 70% y quizás entregarlos a cada persona que anda con su teléfono para que desinfecte de manera rápida el teléfono si lo va a mantener encima de la mesa en la cual se van a juntar. Ventilación. Ya este es un punto súper importante mencionar, lo vamos a conversar. Y acá comentarles que la Organización Mundial de la Salud indica que mantener espacios ventilados ayuda a reducir la probabilidad de contagio de COVID-19. ¿Ya? Entonces nosotros sabemos que la ventilación natural aumenta la renovación de aire interior con el exterior. ¿De qué manera? Abriendo ventanas, abriendo puertas, generando este flujo constante que permita hacer estas barridas de partículas de coronavirus. O principalmente, si es que estamos en contacto con alguna persona que llegase en algún punto a ser positivo, la posibilidad de disminuir las cargas virales en esos sectores cerrados con una buena ventilación es un mecanismo muy efectivo. Y por último, se puede favorecer esta ventilación natural mediante la utilización de un ventilador junto a alguna ventana, colocando el flujo del ventilador hacia el exterior. ¿Ya? Entonces podemos favorecer la extracción del aire, sobre todo en estos puntos donde tenemos quizás algún aire acondicionado que está ingresando constantemente un flujo de aire, la posibilidad de apoyar con alguna ventana abierta y durante ciertos periodos del día con el apoyo de un ventilador para extraer este aire. Al hacer esta renovación, que se conoce como ventilación cruzada, favorecemos la posibilidad de reducir los focos de contagio en espacios cerrados. ¿Ya? Entonces, la recomendación siempre es poder ventilar los sectores por lo menos 3 veces al día, mañana, tarde, noche, durante unos 30 minutos cada vez que llevamos a cabo este procedimiento. ¿Ya? En los tiempos más fríos se recomienda ventilar idealmente en los momentos más cálidos o en el tiempo del día que esté un poquito más calentito, que por general tiene que ser al mediodía, pasado almuerzo, cuando empieza a mejorar el clima. Y también recordar, y súper importante, que mientras más personas compartan los espacios comunes, por ejemplo, en las sedes que ustedes se van a juntar, sobre todo en la fase 3 o en la fase 4, que cuando el plan nos permite aforos un poco mayores, la ventilación a mayor cantidad de personas tiene que ser más frecuente y por más tiempo. ¿Ya? Entonces, siempre es bueno recordar, con esta laminita acá, una mnemotecnia de números que yo la llamo el 2330, ya que habla de dos ventanas o puertas abiertas, 3, que es la cantidad de veces que hay que realizarlo, que son 3 veces al día, en la mañana, la tarde y la noche, y 30 minutos, que son la cantidad de tiempo que hay que realizarlo por cada vez. Entonces, lo ideal es poder manejar esos mecanismos para poder reducir la posibilidad de contagio si que estamos compartiendo en espacios cerrados, que es lo común que suceda en las actividades presenciales. Y por último, a modo de resumen, las medidas generales que hay que consignar y que ustedes las tienen que reforzar, revisar y aplicar como parte del protocolo de ingreso para poder disminuir el riesgo de contagio, sería, como conversamos recién, el higiene de manos. Ya sabemos la importancia que tiene la higiene de manos, todo se toca con las manos y la posibilidad de que nosotros hagamos una constante higiene y que sea de manera efectiva para disminuir o cortar el foco de contagio, que es súper importante. ¿De qué manera lo subvencionamos esto? Colocando dispensadores de alcohol gel en puntos específicos de la sede del adulto mayor. Por ejemplo, puede ser un dispensador de alcohol gel al ingreso, cosa que le pidamos a todas las personas que vayan a ingresar que previo al ingreso se coloquen un shot de alcohol gel, o quizás en los espacios comunes, favoreciendo la adherencia de que este procedimiento se pueda realizar o reforzar durante los 40 minutos, la hora, las 2 horas que ustedes se van a juntar. ¿Ya? También se puede colocar a lo mejor un dispensador de alcohol gel en la mesa en la cual ustedes van a compartir. Uso constante de la mascarilla. Sabemos la importancia que tiene esto, sabemos que todavía, si están las lucas y se puede hacer alguna inversión por parte de los clubes, no es loco pensar en comprar algunas cajas de mascarilla, cosa de cuando lleguen participantes y veamos que alguno de los participantes tiene una mascarilla que está en mal estado o alguna mascarilla de género que no sabemos bien la procedencia o quizás puede estar muy sucia, y está la decisión personal, porque esto es muy personal, de la persona en reforzar esta mascarilla, colocarse alguna mascarilla quirúrgica encima o renovar la que ya trae por una nueva. Nos aseguramos que ese mecanismo es una mascarilla que viene saliendo de una caja, se puede entregar y a lo mejor después se puede colocar algún basurero con tapa en la salida para hacer el retiro de esta mascarilla. ¿Ya? Es un muy buen mecanismo. Mantener el distanciamiento físico de 1 metro lineal, principalmente porque sabemos los viajes que tienen, el metraje que tiene el viaje, estas gotitas que pueden seguir contagiando. Con el uso de la mascarilla, con el distanciamiento lineal hacia el lado, hacia adelante, de acuerdo a donde estén las personas que vamos a compartir, mitigamos, reducimos el riesgo de contagio. Generar estos protocolos de limpieza y desinfección, ¿ya? Es súper importante que ustedes también manejen que tenemos que hacer un procedimiento de limpieza, que hay que mapear también dentro del sector
cuáles son los artículos de mayor uso, darle énfasis a la limpieza de estas manillas, de los pasamanos, de la taza del inodoro, de las llaves del baño, ¿ya? De la superficie de las mesas, para poder ir reduciendo los focos de contagio. E idealmente a lo mejor armar algún protocolo de seguridad, donde si por el exceso de cantidad o participantes ustedes tuviesen que dividir el grupo, no sé, un ejemplo, en dos tandas, donde una se va a juntar a las 2 de la tarde y después la hora siguiente, tratar de dejar espacios para poder, unos 30, 40 minutos, para poder hacer una buena desinfección y quizá una buena ventilación en el lugar, ¿ya? Lo mismo, buena ventilación constantemente, que puede ser si el ambiente está relativamente rico, favorable o cálido, mantener quizá una puerta o una ventana abierta para generar constantemente esta renovación de aire, o hacer estos periodos de una buena ventilación entre cuando comparte un grupo u otro, si es que van a dividir las participaciones. Y por último, señaléticas que puedan reforzar las medidas. Nosotros sabemos que todo entra por la vista, ¿cierto? Entonces, cuando vamos al centro, vamos a algún sector y tenemos carteles de reforzamiento donde piden, por favor, mantener la distancia de 1 metro entre persona y persona, o tenemos sectores que están delimitados, o nos vamos a sentar a un banco y tenemos que cada silla por medio hay una cruz que no permite sentar. O sea, toda esta parte visual refuerza que hay medidas que hay que respetar y hay que generar. Si nosotros en los clubes del adulto mayor se mandan a hacer o se consiguen carteles que puedan reforzar la importancia de mantener el distanciamiento físico, la obligación o la recomendación de usar constantemente la mascarilla, o poner algún recordatorio de signos sugerentes de coronavirus para que alguien pueda alertar en caso de. Esto visual también tiende a reforzar la adhesión que van a tener los participantes con estas medidas de seguridad. Y por último, consigné solamente 2 puntos que no son obligación hacerlo, pero encuentro que yo un muy buen mecanismo también para tenerlo en consideración, es generar un registro de ingresos, ya la posibilidad que ustedes puedan hacerse alguna planilla de ingresos, donde cada vez que participen los participantes o algún encargado o cada uno de manera personal pueda anotar su nombre, anotar su RUT y el horario en el que ingresó. Y si ustedes cuentan con ello, que tampoco es obligación, algún termómetro digital para tomar la temperatura y se puede registrar ello, puede servir como un buen mecanismo, porque nos puede pasar, ojalá que no pase, pero nos puede pasar que quizás por la expectación que tenemos o tienen algunos de volver a hacer las actividades, puede ser que empiecen a aumentar los casos en la comuna en la que están, y algunos de los adultos mayores participantes quizás se empieza a sentir mal, no notifica a nadie, igual participa en la actividad del adulto mayor y quizás se les salta algunos de estos puntos que mencionamos anteriormente, y resulta que se sigue sintiendo mal después de la actividad y la noche no aguanta más y parte al servicio de urgencia, se siente mal, se toma PCR y el otro día le dan aviso que está positivo. Entonces, ¿qué es lo que hace de manera muy responsable? Quizás puede llamar al encargado del club del adulto mayor y comentarle que está positivo. ¿Para qué no puede servir esta planilla de ingreso? Quizás puede ser el mecanismo que ustedes tienen para hacer la trazabilidad. Ya hay un punto que se llama estudio de contacto que se hace cuando hay casos positivos, donde se empieza a llamar y a verificar quiénes fueron los contactos estrechos, y la gente de Seremi Salud sabe que los 2 días previos al inicio de los síntomas la persona es totalmente contagiosa, entonces tratamos de evidenciar con quién estuvo compartiendo. Entonces, esta planilla a lo mejor nos puede servir para notificar a contactos estrechos, para activar la alerta o quizás activar protocolos de suspensión de actividades por un mínimo de tiempo no menor a unos 10, 11 días, hasta saber bien cómo está la condición de contagios de COVID, para ver si que alguna de las personas que participaron en ese grupo de reunión, en base a esta planilla, los días posteriores presenta algún tipo de sintomatología. Entonces, va a ser como el mecanismo de respaldo que ustedes pueden tener para hacer este seguimiento a las causas, ¿ya? Y por último, un seguimiento a casos confirmados, casos sospechosos y contactos estrechos, que viene de la mano a lo que conversamos recién. O sea, súper importante endosarle también la responsabilidad a los participantes de los clubes del adulto mayor con respecto a la objetividad con el tema COVID, ¿ya? Conversar con ellos, llamar a reuniones, conversar la importancia de que se notifiquen a los encargados de las uniones comunales o a los compañeros de participación, o si algunos tienen algún grupo de WhatsApp, ser totalmente transparentes de comentar que ustedes estuvieron en contacto con una persona que fue notificada como caso positivo, que tenían algún familiar que compartió hace muy poco con ustedes. Entonces, principalmente, ¿para qué? Para que el club esté al tanto de las medidas que tiene que reforzar, y también para a lo mejor tomar medidas de suspensión de actividades hasta tener claridad de lo que está sucediendo. ¿Ya? Es un muy buen punto. Los últimos 2 puntos son más que nada optativos, pero son un muy buen mecanismo si quieren agregarlos también como medidas generales a reforzar. ¿Ya?
Y este cuadrito, que hice el último, se lo voy a mandar también a la Isabel, que es una imagen que preparé con respecto al resumen de lo que conversamos al principio, ¿ya? Que es lo que nos permite hacer cada paso de acuerdo a la fase en la que nos encontremos respectivamente en el punto de acá, con respecto a los clubes del adulto mayor, ¿ya? Entonces, solamente a modo resumen, comentar que la cuarentena prohibió el funcionamiento con o sin pase de movilidad. En la fase 2, con el paso de transición, el plan permite un máximo de 5 personas y esta aforo se puede duplicar hasta 10 personas si es que todas tienen el pase de movilidad o el carnet de vacunación en caso de que sean personas mayores de 70 años, ¿ya? En fase 2 sigue restricción de funcionamiento de los clubes los sábados, domingos, los feriados. Con pase o sin pase da lo mismo, no se puede funcionar los fines de semana. En fase 3 o en la fase de preparación, el plan nos permite tener un máximo de 10 personas y este aforo también se puede duplicar si es que todas las personas cuentan con su pase de movilidad. Y súper importante reforzar, siempre y cuando la infraestructura, el espacio en el cual ustedes se juntan, permiten que hayan 20 personas distanciadas un metro lineal una de otra y con un buen mecanismo de ventilación. Si el espacio no lo permite, hay que tratar de generar el protocolo de cómo nos vamos a juntar manteniendo este espacio lineal para ver realmente cuál es el aforo real que nos permite la infraestructura. Y por último, en paso 4, o la fase de apertura, un máximo de 20 personas que se puede extrapolar o duplicar el aforo a 40, así que todas tienen pase de movilidad y lo mismo, si es que el sector en el cual nos vamos a juntar es muy, muy amplio. Si no, también tenemos que extrapolar cuál es la realidad que tenemos de acuerdo a la sede en la cual nos vamos a juntar. Y por último, para terminar, quería terminar con esta frase que dice, un tiempo lleno de incertidumbres es un tiempo lleno de posibilidades. Y aquí nos hace referencia a esto, el cual nosotros no sabemos actualmente cómo se nos viene la carga de COVID para los meses venideros. Ya tenemos experiencia de lo que está pasando en Europa, de repente nosotros comentamos que somos el patio trasero de Europa en cuanto a la condición de COVID, entonces se están tomando ciertas medidas preventivas para poder evitar la catástrofe, sobre todo con el tema de la nueva llegada de variantes al país. En varias regiones nosotros ya tenemos también casos de variantes nuevas, acá las trazabilidades no funcionan de la mejor manera por la objetividad que tiene la gente de mencionar los contactos. Entonces, es muy, muy incierto el panorama que se nos viene y tenemos también que se han dado muchas libertades que hace un par de meses eran impensables, como la apertura de los estadios, la posibilidad de realizar actividades al aire libre como los conciertos. Entonces, nosotros, como somos un poquito más reticentes, nos da miedo esta nueva normalidad que tenemos y no sabemos cómo será en el futuro. Entonces, tomar este tiempo como una posibilidad, esta pseudo tranquilidad que tenemos, entre comillas, con esta baja cantidad de casos, para poder planificar, poder ejecutar, conversar con los integrantes, mapear cuál es la condición o la real participación o ganas que tienen los integrantes del adulto mayor de volver a hacer las actividades presenciales. Hay que pensar siempre que el segmento que se ha visto más afectado con el tema de pandemia son ustedes, son el segmento adulto mayor, son los que han tenido más restricciones, más problemas con respecto a la libertad y a la apertura de participación. Yo sé que muchos echan de menos hacer los viajes, compartir con los compañeros, compartir experiencias. Entonces, tomen este tiempo de tranquilidad para poder preparar de buena manera este retorno a las juntas presenciales, hagan partícipe a los integrantes de los clubes del adulto mayor, hagan partícipe en la formación de los protocolos, revisen, hagan marcha blanca con respecto a las participaciones para ir viendo qué punto hay que mejorar, qué punto se puede mantener, y está el apoyo constante de poder guiarlo en este proceso si es que están los tiempos, pero la idea es que pueden aprovechar esta instancia, que no sabemos cuánto va a durar de tranquilidad, para llevar a cabo estas acciones. Así que espero que haya quedado muy clara la información, exacta información que entregamos. Traté de hacerla lo más simple y claro posible para que se pueda entender, ¿ya? Esta presentación se la voy a enviar a la Isabel para que sea compartida con todos ustedes si quieren echarle un vistazo. Como les comenté, el resumen se va a enviar y se puede revisar las veces que ustedes quieran. Eso. Muchísimas gracias, Diego. La verdad es que es una presentación que ha sido excelente. Los comentarios en el chat respecto a la presentación es de mucho agradecimiento, de la claridad de la información, de la presentación clara, de los tips. Y de todas formas,
También quedan algunas consultas que me gustaría poder canalizarlas, que las fui recogiendo. Y en primer lugar, se ocupa para distintas atenciones del CEFAM. ¿Será mucho riesgo por el tráfico de distintas personas en distintos días? Gracias. Ya, muy buena pregunta. Mira, nos pasó algo similar acá en la región, y más porque se comparta con otros sectores, o tenemos un centro día, por ejemplo, que también lo ocupa una non comunal. Lo que se pide acá, el afluente de gente, mientras más gente de distinta condición pase por un mismo sector, el riesgo de contagio siempre va a ser más alto, porque no sabemos cuáles son los mecanismos de cuidado, los mecanismos de higiene. Ustedes pueden tener un muy buen protocolo de acción con respecto a lo que ustedes van a trabajar con los integrantes, pero si 1 o 2 horas atrás hubo un grupo de gente importante compartiendo en ese sector, haciendo alguna actividad, no, es muy difícil llevar a cabo cuál fue el procedimiento de limpieza que tuvieron, el procedimiento de cuidado, hubo o no hubo ventilación, entonces el riesgo siempre va a ser mayor. Entonces, ¿cómo se disminuye este riesgo? A lo mejor mapeando o conversando con las personas que están compartiendo el mismo espacio, si que existe algún protocolo de definición de limpieza, existe algún protocolo de definición de ventilación, si es que este no se lleva a cabo, y sabemos, no sé, porque por ejemplo la sede se desocupa a las 3 de la tarde, y la idea es a lo mejor programar alguna actividad 1 hora después, con el fin de llegar apenas termine la actividad y alguno de los encargados se preocupe en hacer un correcto barrido de la superficie, alguna limpieza de los sectores más utilizados, hacer una buena ventilación del sector, con el fin de que igual se pueda llevar a cabo. Porque nos va a pasar que, claro, entre la posibilidad de coordinarse con un CESFAM que dejen de hacer actividad o distribuir un día a cada uno, es muy difícil llevarlo a cabo. Y sabemos que la contingencia de la parte de salud está súper alta y puede que empiece a aumentar. Entonces, una de las recomendaciones sería poder mapear directamente con ellos cuáles son los mecanismos de seguridad, y si no, a lo mejor dispersar un tiempo entre que ellos desocupan y ustedes pueden hacer estos mecanismos de ventilación, de limpieza, para después hacer el ingreso de los integrantes. Perfecto, muchas gracias. También tenemos a Juan Pinilla que nos pregunta el tiempo de uso de la mascarilla para que sea efectiva. Ya, muy buena pregunta. Mira, puede que también se consulten con respecto a las mascarillas, porque están las KN95, las N95, las mascarillas quirúrgicas, las mascarillas de tela, y ustedes digan, no, pero es que nosotros ocupamos las KN95, que son mejores. Claro, puede que sean mejores o tengan mejores filtros, pero para procedimientos específicos que son por lo general más médicos, ¿ya? Procedimientos donde estamos en contacto con fluidos, como las intubaciones, la aspiración de secreciones. Entonces, para esos efectos es súper importante mencionar que la mascarilla quirúrgica, que es la que conversamos recién, todavía sigue siendo de muy fácil acceso, ¿ya? Se puede comprar, todavía no está tan cara, y si hay alguna inversión que puedan hacer los clubes del adulto mayor, como obtener cajitas para poder entregarlas, sería un buen mecanismo, porque podemos visar que esas mascarillas son nuevas que se están entregando y se pueden mantener. Esas mascarillas tienen un periodo ideal de duración de un máximo de 3 horas. Entonces, ¿qué nos permite a lo mejor hacer esta inversión de comprar estas cajitas y poder entregar una mascarilla a cada persona participante que asista? La opción de que si esta junta va a durar 1 hora, 2 horas, sabemos que durante esas 2 horas la efectividad de filtros que tienen esas mascarillas es muy eficiente. A diferencia de que alguien venga con una mascarilla quirúrgica de la casa, que realmente nosotros no tenemos cómo tangenciar de que esa mascarilla fue abierta en el día, o quizás se lleva utilizando un poco más de día. Ya, recordar que estas mascarillas quirúrgicas de 3 pliegues, estas que revisamos la imagen, son desechables. Ya, la posibilidad de que los efectos de prevención o de filtración o de efectividad de estas mascarillas se pierdan después de las 3 horas es súper alto. Entonces, ¿cómo subvencionamos o mejoramos o nos aseguramos de que va a ser efectiva esta mascarilla quirúrgica? Quizá una de las chances es entregándola al momento de que la gente vaya a participar. También es súper opcional. O sea, está la posibilidad de que alguien venga con una mascarilla de género de la casa, no se quiera colocar la mascarilla quirúrgica, que tendríamos que respetar. Pero la idea, por eso le digo yo, le entrego esta información para que ustedes puedan transmitir la importancia, o a lo mejor de reforzar con alguna mascarilla quirúrgica encima, o renovar la que ya viene gastada y entregarle una nueva. Ya, pero sería como un máximo de 3 horas de efectividad constante. Después de eso, se nos pierde un poquito los efectos de filtración que puede tener este tipo de material. Muchas gracias, Diego. Y justamente hablando de mascarillas, la señora Flor María nos pregunta si la mascarilla comprada en comercio ambulante es efectiva. Ya, y bueno, esa respuesta ya pasa a ser un poquito más subjetiva, porque puede ser que en algún vendedor ambulante esté vendiendo alguna mascarilla en una cajita con algún tipo de certificación, puede que no. Se nos pierde un poquito la trazabilidad de ese caso. O sea, no tendríamos que entrar a revisar las especificaciones de la caja que viene comprada, y ya
eso es hilar de repente un poco más fino. Ahora no hay ningún problema que si alguien, por ejemplo, compra mascarillas quirúrgicas, que por lo general la mascarilla quirúrgica funciona igual en todo lado, si esta mascarilla viene sellada y la persona trae su mascarilla sellada, venga sellado, venga en una cajita y quiere colocársela desde su cajita, porque a lo mejor le tiene riesgo a las cajitas que están en las sedes comunales y quiere colocársela, no hay ningún problema. Si la idea es que hay que pregonar que la mascarilla sea nueva para que los efectos o el tiempo de filtración que va a tener durante esta hora o 2 horas, que por lo general se cuentan los adultos mayores, sea efectiva. Perfecto, muchas gracias. Y justamente ahí recojo una sugerencia de Gloria que dice, ojalá que todas las personas pudiesen, al botar la mascarilla, sacarle los dos elásticos por un tema de naturaleza, de ahí que hemos visto de repente en los mares que hay peces o tortugas que se complican y se enredan con las mascarillas. Entonces ahí gracias Gloria por el comentario y la sugerencia hacia el medio ambiente. Muy buena Así sugerencia. que muy buena sugerencia. Sí, seguimos, nos quedan como 5 preguntas alrededor, si tenemos tiempo, Diego, para preguntarte. Sí, ningún problema. Ningún problema. Súper. Hay una pregunta importante acá que dice, ¿esto quiere decir que en la fase 3 las organizaciones se pueden reunir desde ya cumpliendo todos los protocolos? Sí, y de hecho en el resumen que revisamos al último, y también se los voy a enviar para que lo puedan tener ahí en remanente, las actividades presenciales del adulto mayor, específicamente en los clubes del adulto mayor, se pueden empezar a ejecutar desde la fase 2, de la fase 2 en adelante, con aforos más reducidos, ¿ya? Y comentarle acá que los aforos reducidos principalmente son porque en fase 2, en fase 1, en fase 2, en fase 3, a menor la fase en la que estemos, se asume que la posibilidad o la cantidad de contagio activo en la comuna es súper alta. Entonces, reunir a mucha cantidad de personas y que de esa mucha cantidad de personas tengamos la mala suerte que alguno de ellos sea foco de contagio, puede pasar y nos ha pasado y hemos tenido complicaciones tremendas con ese punto. Entonces, desde la fase 2 en adelante no hay problema, pero hay que siempre revisar los aforos. Entonces, sabemos que el plan paso a paso nos entrega unos aforos definidos que no nos pide ningún tipo de documentación. Por ejemplo, la fase 2 nos dice que se pueden juntar un máximo de 5 personas. Y ustedes pueden decir, oye, pero tengo una sala que tiene 70 metros cuadrados y puedo poner... No, el plan nos permite solamente 5 personas. Ahora, ¿qué nos permite la libertad? Que como sabemos que el segmento del adulto mayor fueron los primeros o la prioridad para participar del proceso de vacunación, nos dice, perfecto, como sabemos que la mayoría está inoculado, si cuentan con el pase de movilidad o si son mayores de 70 años y por un tema tecnológico les cuesta manejar el celular para sacar el pase de movilidad, pero tienen el carnet de vacunación, podemos duplicar el aforo un máximo de 10 personas. Y acá solamente recordarles que los aforos son algo súper importante, pero mucho más importante que también puede haber la realidad estructural de la sede en la cual ustedes se van a juntar. O sea, si la sede es de este porte chiquitita y la fase nos permite tener 20 personas dentro, pero resulta que vamos a estar todas topando unas con otras, el riesgo va a ser inminente. Por eso lo que se pide es que los aforos se puedan cumplir siempre y cuando también se respete el metro de distancia lineal. Y el metro de distancia lineal, o sea, si quieren hacer una pega ahí como de joyería y quieren medir los espacios y poner así como algunas cintas de delimitación, impecable. Ahora, si quieren hacerlo más subjetivo, metro para allá, metro para acá, metro para acá, ningún problema. La idea es que la distancia se mantenga constante y que la gente entienda el por qué se les pide la distancia, ¿ya? Pero de fase 2 en adelante, funcionamiento normal. Fase 2, 5 participantes, se puede duplicar a 10 si todos cuentan con la vacunación. Fase 3, 10 participantes, se puede duplicar a 20 si todos cuentan con la vacunación. Y la fase 4, 20 participantes, se puede duplicar a 40 si todos cuentan con la vacunación. Siempre y cuando se respete el metro lineal entre cada uno. Súper, sí, siempre y cuando se mantengan todas las medidas de prevención, claro, y se mantenga la distancia como lo dice el protocolo. Y hay importante pregunta también por el chat respecto, volvemos a las mascarillas, que si las mascarillas quirúrgicas se pueden lavar, ya, si uno las puede lavar. Ya, la mascarilla quirúrgica, como comentamos en algún momento, tiene distintas capas. Por lo general, puede que en algún caso sea la misma composición, no tenga más capas de filtro. El porcentaje de filtrado igual es mucho menor o mucho más escaso en comparación a una mascarilla de procedimiento, como esta N95, por ejemplo, ¿ya? Lo que tiene la mascarilla quirúrgica, que no es reutilizable, ¿ya? Y como tiene una parte absorbente, si yo esta cuestión la mojo, ya pierde el efecto de filtración en la parte absorbente. Por eso nosotros sabemos que a medida que pasa la hora, como yo estoy en constante respiración con la mascarilla y se produce este vapor de aire, esta parte se va a empezar a humedecer. Entonces, después de las 3 horas se sabe que ya el procedimiento de filtración o de absorción
es muy escaso. Entonces, si yo mantengo esta mascarilla constantemente, o llego a la casa y la rocío con lisofoam, la pongo al sol para que se seque y la vuelvo a ocupar, lo más probable es que al rociarla por el efecto de humedad se pierda también el efecto de filtración. Entonces, lo recomendable es que esas mascarillas sean desechables, que no se ocupen más allá de 3 horas y después se eliminen, ¿ya? Por eso yo les comento que un buen punto, que si hay lucas para hacer una inversión, que tampoco es una inversión gigante, si se pueden comprar estas cajitas con mascarillas para entregarle a las personas al momento que asistan, es un muy buen mecanismo, porque así se aseguran ustedes mismos que le pasamos un poco de alcohol gel para que se higienicen las manos, riesgo de contagio en las manos cero. Le pasamos a lo mejor alguna tórula con alcohol al 70% para que limpien el teléfono, riesgo de contagio en el teléfono cero. Y aparte, si le pasamos una mascarilla nueva para que ocupen, riesgo de contagio por gotitas cero. Entonces, empezamos a hacer el filtro con el fin de que se disminuya o se acote el riesgo de contagio entre los participantes. Perfecto. Y también se pregunta en el chat los tiempos de duración de la K95, la mascarilla K95 que es distinta, y la efectividad de la mascarilla de tela. Ya, oye, tendría que revisarme. Algunos autores especifican que la mascarilla, la KN95 no puede ocuparse más de 6-7 horas, algunos pueden prorrogar hasta 12 horas, la N95 con un buen mecanismo de seguridad sellado o guardado en algún tupper puede durar un par de días. Ahí hilamos un poquito más fino. Yo lo que solamente los invito a que para no hacer un gasto excesivo, y solamente comentarles que estas mascarillas de mejor filtro tienen mayor efectividad, sobre todo, o se pide el tema del filtraje cuando nosotros estamos trabajando en procedimientos asociados a aerosoles, como son las intubaciones, la extracción de secreciones cuando hagamos algún barrido, en el caso de los procedimientos más kinésicos o más quirúrgicos, más de hospital. Posibilidad que estas poluciones o estos aerosoles se den en la reunión de ustedes súper baja, súper baja. Entonces, no se compliquen con el tema de comprarse la mejor mascarilla o cuánto me va a durar la mejor mascarilla. O sea, con la mascarilla quirúrgica podemos subvencionar eso. Con la mascarilla de tela tenemos muy subjetivo, porque hay que ver bien la composición de la tela, se habrá colocado algún filtro entre medio entre tela, entre capa y capa, ¿ya? Se está lavando esa tela, con el lavado perderá efectividad la tela. Entonces, lo que se recomienda, claro, para efectos de compartir en casas particulares, quizás sí, entre ocupar o no ocupar, sería igual efectivo ocupar una mascarilla. Como estamos compartiendo con personas que no vemos diariamente, son compañeros que hace mucho tiempo a lo mejor no vemos, no sabemos cuál es el trasfondo de cuidado que hay en la casa del integrante, el adulto mayor. Entonces, la posibilidad de que esa mascarilla cuente con partículas de virus o que llegue de afuera y no se haya higienizado, o que la tela mantenga estas partículas orgánicas en la tela, es súper alto. O sea, sabemos que la ropa puede mantener por los poritos de la ropa el virus activo muchas horas. Puede cumplir el mismo efecto la mascarilla de tela. En cambio, la mascarilla quirúrgica, como sabemos que tiene una parte repelente por fuera, la posibilidad de que se mantengan esas partículas de virus es súper baja, porque eso tiende a resbalar cuando nos colocamos de buena manera esa mascarilla. Súper, muchas gracias, Diego. Quedan dos preguntas muy importantes por lo demás. Uno, ¿hay que desinfectarse los zapatos al momento de entrar a la sede, al momento de entrar a la casa? Y dos, ¿podemos compartir un café dentro de la sede de la reunión? Muy buena pregunta. La última pregunta es una muy buena pregunta. Aquí vamos a sacar chispa para todos lados. Con respecto al tema de la desinfección de los zapatos, sí, nosotros también lo pregonamos en los establecimientos de la rectoría, que exista un pediludio de ingreso para poder desinfectar. Ahora, si ustedes me preguntan a mí, el riesgo que tenemos de contagio mediante la suela del zapato es súper bajo, es súper bajo, pero puede pasar. ¿Ya? Parte del protocolo de seguridad quizás sería contar con algún segmento para hacer una desinfección, y en este sector se colocara el líquido desinfectante, que puede ser un trapero, que puede ser un pediludio, que puede ser una esponja que se fuera rociando como mecanismo de prevención, sí, ¿ya? Que, por ejemplo, el uso de un pediludio sea más efectivo que el uso del lavado de manos, no, ¿ya? Porque nosotros sabemos que los riesgos de contagios son por contacto principalmente, ¿ya? Pero si quieren considerarlo como parte del protocolo, sobre todo para los retornos en la sede, ningún problema, y es un muy buen mecanismo para realizarlo. De hecho, nosotros lo monitorizamos, lo pedimos en algún momento también como parte de los implementos en las barreras sanitarias, los ingresos a los establecimientos de larga estadía. Si quieren incorporarlo como parte del mecanismo preventivo, no hay ningún problema. Si esto quieren extrapolarlo y hacerlo también en las casas particulares, en sus casas, para la recepción de visita, ningún problema. Yo acá lo hice porque hace poquito fui papá,
Entonces me puse muy cuático con el tema y me compré un pediluvio para la gente que viniera, puse un dispensador de alcohol gel en el ingreso de mi casa, pedí mascarillas para todos los que vinieran, tengo un dispensador de mascarillas y se lo entrego porque tampoco sé de qué lado vienen las mascarillas. Entonces, todos estos mecanismos que puedan sumar a prevenir son súper bienvenidos, súper bienvenidos. Y la última pregunta, ya, el plan paso a paso en sí, el documento, en ningún momento nos genera la prohibición del uso de la mascarilla, pero tampoco nos da la libertad de no usarla, ¿ya? O sea, no tenemos un apartado específico de definición. Ahora, lo que sí sabemos, y sí es importante mencionar, que la posibilidad de que estemos constantemente 5 personas, aunque mantengamos el metro de distancia, pero en un espacio cerrado, con mala ventilación, y todos nos bajemos 10 minutos en la mascarilla para tomar un café, la posibilidad de que nos contagiemos sigue siendo súper alta. De hecho, lo que, lo que nos pasa por experiencia en todo lo de LEAM, que por lo general, los contagios no se dan durante la jornada de trabajo, se dan en los periodos de descanso. Cuando me junto con un compañero a conversar un ratito, a fumar un cigarro, o en el periodo de colación nos sentamos, nos respetamos la distancia, nos sentamos todos juntos a almorzar, la posibilidad, como sabemos que estas gotitas viajan cada cierto mecanismo y salen hasta con solamente el hecho de hablar, la posibilidad de que nos contagiemos así es súper alta. Ahora, no sé, pues si nos servimos un té y mantenemos 2 metros de distancia y están todas las ventanas abiertas y hay un buen mecanismo de flujo de aire, la posibilidad que una persona de vez en cuando se baje la mascarilla, tome el sorbo del té y se la suba y sea un riesgo de contagio es muy bajo, ¿ya? Los mecanismos de prevención, por como no sabemos el trasfondo de las otras participantes, el llamado siempre va a ser el uso constante de una mascarilla, ¿ya? A menos que las excepciones siempre son súper, súper marcadas. De hecho, mira, dame un cachito. Parece que está acá, no estoy seguro. Bueno, hay ciertas excepciones, se lo voy a mandar, lo voy a buscar, hay ciertas excepciones con respecto al uso de la mascarilla, y una de las excepciones es cuando compartimos en las casas particulares, o sea, pedirle mascarilla a la familia no se hace porque en realidad nosotros sabemos cuáles son los mecanismos de seguridad que tienen las personas que participan. Pedir mascarilla a una persona que está sola en un espacio cerrado no tiene mucha funcionalidad. Pedirle mascarilla a una persona que está haciendo ejercicio en un sector solo al aire libre no tiene funcionalidad. Pero como tenemos nosotros la interacción constante de los participantes del club del adulto mayor, el llamado siempre a ocupar constantemente la mascarilla. Si en algún momento van a tomarse un tecito, claro, está la posibilidad que lo hagan, sí, muy rapidito sacarse la mascarilla y tomar el té, no es lo funcional, no es lo ideal tampoco, pero se pudiera realizar. O sea, se puede realizar, sí. El llamado siempre a prevenirlo, a tratar de evitarlo porque en ese margen está la posibilidad que caigamos en el error y generemos algún foco de contagio. ¿Ya? Es muy escaso, pero puede pasar. No ha pasado mucho en lo de LEAM. Así que si usted me pregunta a mí, yo trataría de evitarlo. Y ustedes puede que me digan, oye, pero a lo que nos juntamos siempre a tomar té y a conversar. Totalmente que sí, pero también este es lamentablemente la nueva realidad que tenemos. O sea, se nos van a dar permisiones, pero también se nos piden mecanismos de obligación que tenemos que cumplir. Y estos mecanismos de obligación son indicaciones, orientaciones que ustedes idealmente tienen que seguir. Puede que no lo hagan, ya hay la responsabilidad de ustedes. El llamado es que se pueda reforzar. Si en algún momento lo fiscalizan, puede que también les pidan el uso de la mascarilla. Pero como les comento, lo que hemos visto nosotros como experiencia en lo de LEAM y que le ha pasado, no le pasa a los adultos mayores que están adentro, le pasa a los funcionarios que comparten constantemente, es que los focos de contagio se dan por el no usar mascarilla y no respetar las distancias ideales al estar por más de 15 minutos. Y lo que sabemos es que las cepas nuevas, las variantes nuevas que llegan, son 10, 15 veces más agresivas, los focos de contagio son mucho mayores. Entonces, el llamado es que si estamos con estas variantes nuevas, pero tenemos la libertad también de hacer actividades, reforcemos al máximo los protocolos de seguridad para evitar tener contagio. Porque hay que recordar que el coronavirus sigue siendo muy agresivo en el adulto mayor. O sea, los que pagan el pato con el tema de los contagios son ustedes como segmento. Tenemos dosis de refuerzo que deberían mejorar el proceso de inmunidad, el proceso de efectividad, reducir la posibilidad de hospitalizaciones, de muerte, sí, pero tampoco sabemos o tenemos mucha experiencia de cómo se comportan las nuevas variantes con el adulto mayor. Entonces, ¿se pueden realizar actividades? Sí. O sea, ¿lo permite el plan con protocolo de seguridad? Sí. ¿Es seguro? Si seguimos los mecanismos de seguridad, es súper seguro. Si nos saltamos los protocolos porque no nos parece cómo está funcionando, asumimos el riesgo. Entonces, el mensaje siempre es, y lo conversamos en algún momento,
de que a mayor libertad también es mayor responsabilidad. Entonces la idea es que la responsabilidad sea dosada a los participantes para que generen un efecto, un reencuentro muy seguro. Súper. Estamos con las preguntas entonces, Diego, agradecerte de De parte nada. también de todos los participantes que más que gracias dijeron por el chat. De todas maneras me comprometo con todo el equipo a enviar las presentaciones, a subir la grabación de esta jornada en el canal de YouTube de Senama para que podamos revisar y seguir aprendiendo y seguir tomando nota de la capacitación que nos hizo hoy Diego, donde todos aprendimos muchísimo y ya sabemos que si bien podemos juntarnos cumpliendo con los protocolos y la prevención, sigámonos cuidando, sigamos cumpliendo las medidas y esperemos que esta situación, que por ahora está más normal y hay menos casos, igual tenemos que seguir preventivos y seguir cuidándonos. Así que ahí un abrazo a cada uno de ustedes, un abrazo Diego también por esta presentación y por el tiempo y las consultas y la dedicación de la respuesta en cada consulta, y espero que podamos seguir también trabajando en conjunto en otras instancias. Muchas gracias Isabel por la oportunidad y agradecer a ustedes la participación. La herramienta más importante que tenemos ahora es la educación y la transmisión de información valiosa. Yo creo que tratamos de hacerlo, lo traté de hacer lo más simple posible para que se entienda. Traten de, si toman un apunte o van a sacar la información de la presentación que se les van a enviar, transmitan esta información, conversen con los participantes y tomen esta instancia, como les comenté, de pseudo tranquilidad para reforzar los protocolos y que les salga todo muy bien en el reencuentro presencial. Un abrazo grande a todos, muchas gracias. Muchas gracias, Diego, y justamente a compartir esta información, a conversarla y dialogarla en el club, si están los protocolos, si queremos juntarnos, o sea, y socializar esta información para que estemos todos informados y todos podamos tomar también las decisiones de manera informada. Así que un abrazo grande, gracias Diego, y que estén muy bien y buena tarde. Chao a Chao, todos, buena chao. tarde.